Muy buenas tardes. Vamos a hacer la clase sobre variables, ¿ok? Si nosotros nos observamos la tabla, ya hemos hecho toda la parte de introducción, ya hemos hecho el marco teórico. Hoy vamos a hacer el 3.3, operacionalización de variables. La próxima semana vamos a hacer el tipo de investigación para así tener ya la matriz de consistencia, ¿ok? Para que luego podamos trabajar la parte 3.2, que es población y muestra, y paralelamente ahí vamos a comenzar a estructurar los instrumentos y el procedimiento, los procedimientos y análisis de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las variables? Las variables juegan un papel muy importante en el proyecto de investigación, porque ustedes van a definir con qué datos van a trabajar, las características que puedan tener cada uno de sus proyectos. Entonces, las variables juegan un papel importante porque tienen que ir acorde con el planteamiento del problema, tienen que ir acorde con los objetivos y, por tanto, con las hipótesis. Si va acorde con ello, significa que ustedes tienen claro lo que van a medir. ¿Ok? Entonces, las variables son propiedades, atributos, características que deben de cumplir todo su proyecto para llegar a un buen puerto, que son los resultados. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en función a las variables ustedes van a definir el diseño, tipo de investigación y así les va a ayudar en la parte de análisis de los resultados. Entonces, hay variables que las variables deben de ser medibles y cuantificables. Profesora, pues estoy midiendo dolor, no lo puedo medir, pero sí lo pueden cuantificar a través de las escalas. Entonces, las variables, vamos a ver que hay algunas variables que ustedes pueden modificar, que pueden controlar y algunas que no son controlables. Por ejemplo, yo estoy haciendo una evaluación sobre temblores, ¿no? O movimientos sísmicos. No tengo control de cuándo va a pasar. Solo yo espero para poder hacer la investigación, ¿no? Entonces, es importante que en las variables comencemos a trabajar que la relación que existen entre ellos, es decir, causa y efecto. Eso nos va a dar pie a que hoy podamos definir cuáles son las variables dependientes y las variables independientes. Es decir, tener claro, porque ahora que ustedes van a comenzar a armar sus instrumentos, tienen que comenzar a colectar todos los datos que necesitan, que no hay peor cosa que después que colectaron, cuando están en análisis de resultados, digan, uy, tenía que haber preguntado tal cosa. No, es ahora que tenemos que abarcar todos los datos. Claro, sin caer en el exagero, porque nadie va a responder un instrumento de muchas preguntas. ¿Ok? Entonces, comencemos por definir qué son las variables dependientes e independientes. Las variables dependientes, su mismo nombre lo dice, depende. Por ejemplo, yo quiero estudiar sobre el asma. Entonces ahora voy a comenzar a buscar factores que puedan influir en el asma, causa que puedan influir en la dependiente. Entonces, por ejemplo, puede ser la variable antecedentes médicos, el peso, la edad, factores étnicos, exposición a algún tipo de sustancia, y etcétera. Entonces, todos esos factores tienen que influir de forma directa a la variable dependiente. Entonces, decimos que la variable dependiente es el efecto, porque si la persona tiene más edad, probablemente tenga mayor problema con la enfermedad, ¿no? Y la causa son las variables independientes, ¿no? El hecho que tenga antecedentes médicos o que tenga alguna exposición a una sustancia es la causa. Que al final, ¿dónde lo vamos a ver reflejado? En el efecto, en la variable dependiente. Entonces, hoy todos ya tenemos que estar pensando, ¿cuál es mi variable dependiente? La variable dependiente tiene que estar en el título, ¿ok? Es una de las variables importantes. Yo recuerden que siempre decía, vamos a encontrar la relación entre A y B. Ahora definan ustedes entre ese A y B cuál es el importante. O sea, en función a qué va a girar todo el resto. ¿Ok? Entonces, tenemos ya el efecto es lo que vamos a medir. La causa, nosotros de alguna manera
podríamos hasta manipular. Por ejemplo, yo puedo dar aplicar algún tipo de protocolo de tratamiento, alguna sustancia, etcétera. Yo voy a manipular como parte de las variables independientes para que yo vea el efecto en el paciente y poder evaluar la variable dependiente. ¿Ok? ¿Quedó claro la dependiente y la independiente? ¿Ok? Dependiente, digamos que es el corazón del trabajo de ustedes y el resto gira en torno a él. ¿Ok? Entonces, las variables dependientes, como ya hemos dicho, ¿no? Variables son los efectos, los resultados, porque al final ustedes recuerden que en hipótesis dijeron, sí existe relación entre A y B. Ah, ya, ¿quién es A y quién es B? La dependiente con la independiente, es la relación que ustedes van a encontrar. Entonces, las dependientes obviamente van a depender de los cambios que vayan a tener en las independientes. Es decir, nos ayuda en el análisis de las variables, ¿no? Totalmente. Entonces, si yo comprendo bien y entiendo bien cada una de las variables independientes, es decir, yo entiendo qué significa la edad, el sexo, qué significan todas las variables, ¿no? Si está tomando bien el remedio, si tengo claro cuántas horas duerme, qué come, etcétera, 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 yo voy a tener clarísimo cuál es el efecto en la variable dependiente, ¿ok? Pero si ustedes no tienen control en esas variables, va a ser complicado porque les va a salir una dispersión muy grande, ¿ok? Entonces, las variables independientes, como hemos dicho aquí, el investigador puede manipular. Claro, profesora, pero yo voy a trabajar con historias clínicas, yo ya no puedo manipular. Claro, como son datos retrospectivos, lo que nos toca solo es recolectar datos, ¿no? Recolectamos datos. Pero ¿de qué manera, entre comillas, están ustedes teniendo control? Es porque ustedes van a definir de toda esa historia qué datos necesitan. ¿Okay? Claro, ustedes de repente dicen, sí, según las investigaciones y los otros artículos, he visto que necesito tales, tales. Ustedes van a las historias de su hospital y no tienen esos datos. Entonces son ustedes los que van a definir qué tan corto o qué tan completo vaya a ser la investigación. Depende de sus datos. ¿Ok? Entonces, las variables independientes es lo que ustedes van a observar. Recordemos que estas independientes, si ustedes no colectan bien, el resultado que vayan a obtener no va a ser bueno. ¿Ok? Por eso dice, afecta a la dependiente. Entonces, es importante por eso es crucial, es importante definir claramente cuáles son esas variables independientes. ¿Ok? Las variables intervinientes influyen, sí, van a influir en la relación de la dependiente con la independiente, ¿ok? Puede afectar en la percepción y en el proceso. Pero muchas veces ustedes no tienen mucho control. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber el nivel de conocimiento sobre un tema en particular, pero hay personas que son más leídas que otras. Entonces es una variable interviniente. ¿Cómo pueden ustedes? Dice, profesora, pero entonces si esto me va a influir en mis resultados, yo puedo preguntar, sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos libros lee al año o al mes, qué sé yo? De tal manera que yo pueda tener control. Porque si no, ¿cómo distingo la influencia entre un grupo y otro grupo sobre el nivel de conocimiento? Entonces ustedes pueden adicionar algunas variables intervinientes. Es como recuerden en los objetivos secundarios. ¿Se acuerdan los secundarios? Que no estaban relacionados directamente con el objetivo principal, pero ustedes dijeron, me gustaría preguntar también esto. Esos son los intervinientes, que ustedes identifican algo que pueda influir y lo colocan y adicionan variables intervinientes. ¿Entendido? ¿Ok? Es algo que no está en el estudio, pero yo me he dado cuenta que puede influir de forma indirecta. Como les digo, voy a evaluar el nivel de conocimiento sobre el VIH, por ejemplo. Ahorita, les reparto a todos un instrumento, pero resulta que hay 2, 3 alumnos que destacaron con relación a los demás. Pero yo tengo, en mi análisis, yo tengo que explicar por qué, ¿no? Pero si yo no pregunté las variables suficientes, no voy a poder explicar. Pero resulta que yo ya fui más allá, ¿no? Y dije, porque esas personas probablemente trabajan en el área médica o leen más, etcétera. Entonces, eso ustedes se adelantan. Entonces dicen, voy a adicionar algunas variables que puedan intervenir en mi estudio.
¿Entendido? Son adicionales. Eso ya no va a ir dentro del plan. Pueden colocar, sí. Sí pueden colocar. O sea, son preguntas extras que a ustedes consideran, entonces dicen, porque el jurado les va a decir, ¿y por qué consideró esa variable si no está relacionado entre su dependiente e independiente? ¿No? Entonces dicen, sí, influye y explican por qué. Entonces, sí, por eso considero una variable interviniente. ¿Ok? Claro, la expertise que ustedes tengan sobre las variables depende mucho de cuánto conocen el tema. Cuanto ustedes más conozcan el tema, se van a adelantar a los posibles resultados. Porque si no, ustedes van a ser los primeros sorprendidos, ¿no? Dicen, ay, ¿y por qué habrá pasado? Ay, le hubiera preguntado tal cosa, pero ya después de 200 colectas ya no pueden retroceder. O comienza de cero, el cual es doble trabajo, o se quedan con los resultados que tengan. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, el desarrollo de una planta de maíz depende del nivel del agua y del calor que recibe. Ya. Mi independiente son los niveles de agua, el nivel de calor. La dependiente, donde va a llegar el efecto, es el desarrollo, en este caso, de la planta, en este caso del maíz. ¿Cuál sería la interviniente? Que no sabemos las condiciones del suelo, pues, ¿no? Porque yo estoy evaluando en ese momento si están regando lo suficiente, si hay bastante calor, ¿no? Pero yo no sé en qué tierra estoy colocando la semilla. Entonces es un interviniente, algo que no necesariamente va a ser directa, pero que puede influir, ¿no? O sea, sí las condiciones del suelo. Entonces yo puedo evaluar, hacer un pequeño análisis de la tierra y hago un estudio más completo. Los intervinientes nos permiten hacer un estudio, digamos, que pueda considerar todas las aristas del trabajo de investigación. ¿Ok? Existen también las variables moderadoras, ¿ok? Hay moderadoras, son pequeños cambios, ¿no? Que puedan influir en mi estudio. Por ejemplo, edad, género, nivel socioeconómico, hasta la personalidad. Es algo que ustedes no van a poder manipular. Desde ya la persona tiene una edad, una persona tiene una personalidad. Entonces yo no puedo. La tierra sí. La anterior, la interviniente sí, porque si la persona le colocó mayor abono, la tierra cambió, pero la edad no voy a poder variarlo, hasta la personalidad, yo estoy evaluando en el momento. Entonces, las moderadoras son algo que de alguna manera van a influir, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Que ustedes de ya, desde el fondo, ustedes van a evaluar esas variables. Es como que dicen, ¿no? Profesora, pero ¿para qué le voy a preguntar la edad, género, nivel socioeconómico, etcétera? Si no influye en mi causa-efecto de dependiente y independiente, pero necesita saber, ¿no? Necesitan de alguna manera saber a quiénes están entrevistando. Entonces, las moderadoras son los que afectan para direccionar un poco sus resultados, que son cosas que están ahí presentes, que ustedes necesitan saber, ¿ok? Que ustedes no pueden manipular. No puedo cambiarle la edad a la persona, ¿ok? Pero sí puedo yo cambiar el anterior sobre las condiciones del suelo. Sí se puede, porque si le echo más abono, cambió las condiciones, pero la edad no. Entonces me van a moderar, porque no es lo mismo que yo pregunte nivel de conocimiento a alguien que tenga 18 años y a alguien que tenga 30. Ahí va a moderar mi resultado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Supongamos que los investigadores estudian la relación entre hacer ejercicio y el bienestar mental. Muy interesante. Pero existe una variable moderadora. Aquí, por ejemplo, la edad. No es lo mismo que haga ejercicio una persona de 18 a que haga una persona de 40, digamos, ¿no? Hay ese factor. Mismo que coman lo mismo, hagan las mismas horas de ejercicio, etcétera, pero su bienestar mental está asociado a una moderadora, que en este caso sería la edad, ¿ok? Por eso dice, ¿no? Diferir entre distintos grupos de edad. También recomendaciones. Ahora y la otra semana vamos a trabajar también en inclusión y exclusión. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los factores que deben cumplir las personas a las cuales ustedes van a entrevistar? ¿Ok? Porque no abran mucho, no profesora, pero es que no tengo mucha muestra y necesito entrevistar entre 18 años y 70. Es demasiado, porque recuerden, ¿qué va a influir mucho ahí? Las variables moderadoras.
Estadísticamente los factores les van a salir grandes, dispersos, porque es demasiado. O sea, es mucha diferencia. ¿Cuándo uno evalúa la edad? Sí, no, pero depende cuál es, otra vez, cuál es la dependiente. Es como, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a evaluar si los ejercicios influyen en el bienestar mental. Dices, genial, voy a evaluar. Y entonces entrevisto a alguien de 18 años y también entrevisto a alguien de 40 años. ¿Influye o no influye una moderadora edad? Influye. Entonces, por eso digo, no abran muchos espectros de edad. Intenten no abrir, profesora, pero es que yo estoy trabajando con pacientes y entonces ahí es difícil. Ahí podemos colocar dentro de las limitaciones, ¿no? Voy a poner ahí una cláusula. Pero si ustedes tienen la potestad de no poder abrir mucho su rango, porque si no, estadísticamente les va a influir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la variable dependiente es la nota del examen. La variable independiente depende cuántas horas han estudiado, ¿no? El que estudia más va a tener más nota. Pero hay una variable moderadora, el coeficiente de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Es algo que no podemos manipular. Hay personas que estudian poquito y rinden el examen, pues, ¿no? Bueno, eso también, eso ya sería una variable. A ver, el copiarse, buen ejemplo. ¿Es un interviniente o es una moderadora? Confusora también. Pero en este caso, moderador, interviniente. Interviniente. Porque resulta que la profesora se fue del salón y entonces hay mayor probabilidad de que intercambien respuestas, ¿no? Ya cambió todo el resultado, ¿no? Porque pues el hecho de que la profesora se quede o se vaya influyó en el resultado, ¿no? Interviniente. Moderadora, pues yo no puedo decir, a ver, voy a cambiarle el coeficiente de inteligencia al alumno B, no puedo, ¿no? Como decía, no puedo, la edad no puedo cambiar, el coeficiente no pueden cambiar, entonces son moderadoras. Claro, profesor, y entonces yo me he dado cuenta que tengo demasiado moderadora. No, no exageremos, que no voy a pedir el coeficiente de inteligencia de todo, ¿no? Sin exagerar, nosotros podemos ir, por eso decía, hoy que van a comenzar a trabajar la tabla de variables, ahí vamos a comenzar, este es importante, este sí, este no, porque no vamos a hacer un instrumento de 100 preguntas, ¿no? Entonces ahí vamos a comenzar a descartar. Luego las variables mediadoras, yo sé que hay que es un poquito confuso, ¿no? Aquí las mediadoras existen de puente entre causa y efecto. Otra vez, la dependiente y la independiente. Ya dijimos que la dependiente es la nota del examen, la independiente es la hora de estudios. Pero ahora va a existir una variable mediadora. Va a depender de cuánto han practicado el tipo de examen, por ejemplo, ¿no? Si alguien, es como, a ver, ¿quiénes van a ingresar a la universidad? Entonces los alumnos comienzan a desarrollar pues todos los exámenes anteriores, ¿no? Ya saben, han practicado el tipo de examen, aparte de las horas de sueño, un plus más. Es decir, están ajustando a sus horas de estudio algún factor que ayudó a que saquen más nota. Más años llevamos postulando. También, claro, exacto, influyó. Entonces es una mediadora. Porque, y además, por eso, chicos, a ver, cuando yo les voy a decir, vamos a hacer ahora, porque todos, ojo, doctorado, todos vamos a validar el instrumento, todos. Profesora, pero yo he visto tesis que solo validar el instrumento de una tesis, sí, en pregrado. Y hasta maestría, en algunos casos solo validan el instrumento, pero ustedes ya tienen que validar el instrumento y aplicar. Validar el instrumento significa que ustedes, una vez que ya tienen las preguntas, mandaron a sus 3 juicios de expertos, está todo ok, ahora vamos a hacer un estudio piloto. Tomo 30 de mi muestra, con las mismas características, a 30 aplico mi instrumento. Profesora, pero yo solo tenía 200 y si me quita esos 30, entonces les voy a volver a preguntar a ellos mismos. No, ya no puede. Otra vez, variable mediadora, porque si yo aplico un instrumento y de aquí a 2 semanas les aplico el mismo instrumento, ya ustedes saben las preguntas y de alguna manera va a cambiar, pues, ¿no? Dice, ah, no, el anterior me equivoqué. Yo he visto que se puede multiplicar los resultados. No, la recomendación siempre es a quienes aplicaron ustedes el estudio piloto ya no pueden ser parte del estudio. En el SPSS
dato podemos cuantificarlo por 3 o 4. Ah, ya, eso es después. No, pero ahorita estamos disgregando todavía el hecho de a quiénes vamos a aplicar el instrumento. ¿Por qué? Porque existen las variables mediadoras. Si a la misma persona le aplico 2 veces el examen, con certeza el segundo examen, de entre comillas, se va a sacar más nota, ¿no? Porque ya está predispuesto, dice, ah, el anterior me preguntó esto, pero yo voy a manejar, ¿no? Voy a cambiar un poquito porque ya los hemos predispuesto. Entonces, esas variables mediadoras son esas, que repiten algo. En este caso, por ejemplo, la variable mediadora es que ha practicado la práctica, o sea, ha practicado el tipo de examen varias veces. Y si practicó, es más fácil que pueda sacar más nota, ¿no? De alguna manera es mediadora. Ahora, obviamente que existen las variables de control, como decía su compañera, ¿no? Las variables de control, por ejemplo, la salud es una variable de control. Yo les tomo el examen y alguien por ahí hoy día vino mal, con gripe, dolor de cabeza, ¿influyó en el examen? Sí, ¿no? Profesora, pero yo puedo tener control, sí puedo tener control. Es como cuando entrábamos durante el COVID a algún lugar, ¿no? Nos tomaban la temperatura, decía, ¿tengo control? ¿Qué control? ¿Quién ingresa y quién no ingresa? Ustedes van a tener control. Por eso es que ustedes van a definir su criterio, quiénes van a ingresar, quiénes no van a ingresar en su estudio. Ustedes van a controlar. Esto parte de aquí, ustedes lo van a manipular. Profesora, sí, es de 18 a 30, listo. Los menores de 18 y mayores de 30 no entran porque ustedes lo están controlando. ¿Ok? Entonces, las variables de control, mismo que trabajen con historia, ustedes van a definir qué datos sí van a considerar y qué datos no van a considerar. Porque ustedes van a ver qué datos sí van a influir en mi variable dependiente. Ustedes lo controlan. ¿Ok? Entonces, vamos, variables categóricas. Recordemos, existen dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. Aquí es sencillito, chicos, aquí en 2 tablitas ya hicimos todo, ¿ok? Las cuantitativas es porque me puede llevar a un valor numérico, la edad, ¿no? La edad es un valor numérico, la estatura, el salario, número de hijos, etcétera, lo puedo pasar a números. Ahora esas cuantitativas lo voy a dividir en continuas y discretas. Continuas, porque voy a trabajar con fracciones. Por ejemplo, ¿cuánto mides? 1,65 m, ¿no? Es en fracciones. Pero yo no puedo decir tengo 3,5 hermanos, ¿no? Eso es discreto. O tengo 3 o tengo 4. Profesora, pero tengo un medio hermano, ya esa es otra cosa. 3 o 4. Entonces decimos discretos, ¿ok? Facilísimo, ¿no? Entonces hoy día sus variables ustedes van a decir es cuantitativa continua, es cuantitativa discreta, sencillísimo, ¿ok? Profesora, ya, ¿y cualitativa? Ah, cualitativa porque voy a categorizar sexo, masculino, femenino. Bueno, si quieren agregarlo, ¿no? Ya es criterio de ustedes. Raza, color de ojos, estoy haciendo categorías. Ahora eso lo voy a disgregar en nominales y ordinales, ¿ok? Vamos a ver. En nominales, no interesa el orden en la cual yo pregunte. Por ejemplo, yo puedo poner sexo, masculino, femenino. O si yo pongo femenino, masculino, no me cambia el resultado. No importa. ¿Ok? Entonces, las nominales significa que no importa el orden. Color de ojos. Ah, puedo poner negro, café, azul, verde. O puedo colocar azul, verde, café. O sea, puedo chocolatear. No hay problema. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta que su variable son que no importa el orden en el cual voy a poner las respuestas, entonces ustedes colocan así, bien bonito, ¿no? Van a colocar así, cualitativa nominal. ¿Listo? Nada más. ¿Ok? Ahora, las ordinales sí dependen de un orden. Por ejemplo, escolaridad. Si yo agarro y digo, lo chocolateo, secundaria, medio superior, confundo a la persona, ¿no? Pero no, yo sigo un orden. Primaria, secundaria, siguiendo un orden. Necesito un orden, ¿ok? Ahí son ordinales. Es como, por ejemplo, la calidad de servicio. Excelente, bueno, regular, malo, muy mal, deficiente, etc. Sigue un orden. Ahí ustedes dicen, es cualitativa, nominal. Cualitativa, ordinal. ¿Ok? Clasifica. ¿Clarísimo ahí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo pregunto el número, ya vamos a ver, el número de alumnos, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativo.
Cuantitativa sí, pero ¿qué más? ¿Continua o discreta? Discreta, exacto. Tienen que hacer así, cuantitativa, discreta. Fuese continuo si tuviera una fracción, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuánto durmieron anoche? Ah, profesora, 5 horas y media. ¿Es discreta continua? Exacto, porque tiene una fracción, ¿no? Tiene una fracción. Recordemos que en el caso de discreto es como decir discreto, como los cuantos, ¿no? No puedo partirlo. Entonces digo, tengo 5 hermanos, ¿ok? Aquí clarísimo, ¿no? Categorías, variables categóricas, ¿ok? Entonces, para definir las variables, ojo, aquí con todos, no se suelten de su problemática. No se suelten de su problemática. Ojo, no se suelten de sus variables principales que están en los títulos. A todos les decía, ¿cuáles son sus variables principales? Depresión y calidad de sueño. Ya, no se suelten. Hoy, chicos, hoy ustedes le van a dar nivel de importancia. ¿Cuál va a ser más importante? ¿La depresión o la calidad de sueño? Primero identifiquen sus variables importantes en su título. Todos tienen que tener claro eso, porque creo que nadie está haciendo un trabajo descriptivo, ¿no? Entonces digo, tengo depresión y tengo calidad de sueño. Ajá. Pero ahora yo voy a agarrar y a uno de ellos lo voy a poner como el rey. ¿A quién coloco como rey? Por ejemplo, depresión y calidad de sueño. ¿A quién coloco como la variable dependiente? ¿Calidad de sueño o depresión? Depresión. Muy bien. Entonces yo coloco a este como mi variable dependiente. Que duerma más, que duerma menos, calidad de sueño, influye en la depresión. ¿Qué otra variable le podría colocar? ¿Antecedentes? ¿Puede haber? ¿Qué influye en la depresión? Aparte de la calidad de sueño. Habilidades blandas, ok. ¿Qué más? El entorno, ok. ¿Qué más? Comorbilidades, la edad. ¿Me entiende? Nivel educativo, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que hoy día identificar cuál es su variable principal, la dependiente. En función a eso, ustedes van a ir colocando lo que necesitan saber. ¿Ok? ¿Ok? Pero ahora eso lo vamos a clasificar en una tabla, que es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, identificar las variables significa primero definir el problema. Todos ya han definido su problemática. Todos ya saben claro lo que tienen que resolver. ¿Ok? Ya tienen claro sus objetivos, la acción que van a hacer. Obviamente que ya tienen clarísimo las limitaciones también, porque nadie va a hacer una super tesis de ir a la NASA, ¿no? Porque si no, necesito muchos otros factores que no lo podemos tomar en consideración, digamos. Entonces, como dice acá, va a depender de qué tanto han revisado la literatura. Ojo, ¿ok? Cuanto más han hecho la revisión de la literatura, lo que hemos hecho los 50 antecedentes, ustedes van a tener mucho más claro hacia dónde van. Pero si solo cumplieron la tarea, llenaron y no tienen claro, se van a perder. Ojo, ¿ok? Por eso les decía, chicos, mínimo, por favor, busque instrumentos que les pueda ayudar a ustedes. Porque si no, la calidad del instrumento va a depender, obviamente, de la información que ustedes manejen. La definición de las variables va a depender de la información que ustedes manejen. Por ejemplo, están trabajando con TBC, la persona es experta, eso ya ayuda un montón. Tiene claro cuáles son las variables que van a influir. Eso ayuda un montón. Pero si alguien está comenzando con un tema nuevo, le va a costar más, porque si no tiene experiencia, no ha leído mucho sobre el tema, cuando va a armar el instrumento, a quienes primero les van a negar son los expertos. El juicio de experto va a decir, no, aquí faltan muchas variables, sobran variables, etcétera, ¿ok? Entonces vayamos con cuidado. Entonces, las variables, como ya hemos dicho, a ver, paso número 1, ahí siempre les pongo con numeritos, paso número 1,
identificar quién es su dependiente y quiénes son sus independientes. Paso número 2, vamos a clasificar cuáles son mis cuantitativas, cuáles son mis cualitativas. Facilísimo. Claro, quiénes son nominales, quiénes son ordinales, quiénes son discretas, quiénes son continuas. ¿Ok? Aquí comenzamos a clasificar. Y luego vamos a comenzar a llenar esta tablita, que es la tabla de operacionalización de variables. Comenzamos a colocar las variables en orden y vamos a comenzar a colocar primero el tipo de variable. Aquí está el tipo de variable. Ustedes van a colocar aquí independiente. Primero, sí van a definir, todos van a tener la palabra dependiente o independiente. En general, en realidad, solo van a poner una dependiente y todas las demás son independientes. ¿Ok? Ahora, sí tienen que complementar si es cuantitativa, si es cualitativa. ¿Ok? Si es cuantitativa, cuantitativa y todavía tienen que complementar discretas, continuas, etc.